Pues aquí seguimos y la verdad es que, bueno, no sé cómo fue, no lo recuerdo exactamente, pero un día, hablando en Facebook, conocí a Paola Rodríguez. Paola Rodríguez es uruguaya. ¿Qué tal, Paola? Hola, muy buenas noches, Arthur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Colaboras con José Iborra en Laberinto de Emociones. Así es, sí, Y trabajas en el Poder Judicial en Uruguay. exactamente. Esto da En un poco Uruguay de miedo, ¿eh? Da un poco de miedo cuando dices Poder es el Judicial. trabajo serio que hay detrás de esto. Pero da un poco de miedo, ¿eh? Cuando dices, Paola trabaja en el Poder Judicial. Sí, la materia ¿Cómo, penal. cómo es esto de trabajar en el Poder Judicial? Bueno, viste que se divide en múltiples materias, supongo que allí también. Yo específicamente desde que entré al Poder Judicial, al organismo, trabajo en materia penal, con lo cual estoy en contacto con todo el lado oscuro de la sociedad y bueno, con las penas que se le condenan a los imputados de algunos delitos, que eso te hace ver un poco quizás en que no, ese ideal de justicia que tenemos los que fuimos estudiantes de derecho, se cae, se viene abajo y bueno, fue una de las cosas que me desestimuló de seguir la carrera, de terminarla. Y tú que trabajas en el Poder Judicial, Paola, me imagino que ves lo peor y lo más peor de toda la sociedad. ¿Es muy extensa, muy alargada la sombra de la miseria humana? Sí, sí, y ha crecido muchísimo en lo que es 10 años para acá, ha crecido muchísimo el nivel de tanto de delitos, de delincuentes, como de reincidencia. Lo que a mí más me toca, que creo que quizás a muchos, ¿no? Es los abusos sexuales contra niños, contra niños. Eso es lo que ha crecido también mucho. No sé si es que no pasaba o pasaba y no se denunciaba, que también eso, creo que hay un poco de eso. Quizá pasaba y no se denunciaba tanto, ¿no? Yo recuerdo Claro, que me explicaba una persona que conozco muy bien, que es de nacionalidad portuguesa, que es costumbre, o era costumbre hace muchos años, y aún hoy en día en pueblos bastante, en aldeas bastante remotas en Portugal, es costumbre que el padre, por desgracia, desvirgue a su hija, por hablar claro y directo. Y esto ujú, me parece una cosa que es terrible, o sea, terrible. O sea, yo sí, creo sí, que es terrible, es que no me cabe en la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que la mente humana es muy, muy perversa. muy. Cuando llegas a casa, Paola, es Bueno, fácil desconectar, es difícil. ¿Cómo lo haces? Explícanos un poco. hoy en día, después de 11 años, sí, podés manejarlo, ¿no? Encontrás los mecanismos de desactivación una vez que dejas la oficina. Pero al principio, los primeros años, sí que te costaba ver los expedientes, leer los hechos, cómo fue, cuál fue el móvil, porque a veces no tiene relación el crimen que se perpetra con aquello que lo motiva. Para robarle a alguien, lo que para ustedes puede ser 1 euro, ¿no? 100 pesos para nosotros. Por nada matan a alguien, a su abuela, a su madre, a su padre, bueno, y cosas así. Con el tema de los abusos sexuales, yo soy mamá de una pequeña, entonces eso te dispara muchas alertas, ¿no? De cómo está la cosa, de qué cuidarlos. Si bien los abusos sexuales, creo que en todos lados es igual, es perpetrado por la familia o por gente allegada a la familia. Pero de todas maneras, se te activan una cantidad de alertas que hacen que tomes determinados recaudos. Paola, ¿cómo es? Yo me imagino que a lo largo de tu carrera eh, has estado alguna vez cerca o muy cerca o al lado de un abusador, de un asesino. Eh,
¿qué sientes cuando estás cerca de una persona que además que yo me imagino que en muchas de las ocasiones cuando la tienes ahí y ha pasado tiempo desde que han transcurrido estos hechos luctuosos, parece una persona completamente normal, o sea, una persona que nos podríamos cruzar yendo a comprar el pan. Así es, así es. No, no ves algo en la persona que te indique, ¿no? En el rapiñero, en el que comete rapiña o hurto, esos sí tienen un perfil, ¿no? Los ves y le sacás. Está. Pero el abusador sexual, ¿no? Es alguien que se puede ver como tú, como yo. Y después cuando vienen a la oficina y ves su número de expediente y te encontrás con la carátula, con el delito, ahí te invade un rechazo, un asco, una rabia, ¿no? Una mezcla de sensaciones negativas contra la persona. Muchos de estos crímenes, Paola, se cometen en el lugar que debería ser más seguro para una persona, que es su propia casa. Esto Así es. es increíble, es algo, o sea, que no puedas estar seguro ni en tu propia casa y que no puedas fiarte ni de tus progenitores, de tu tío, de tu abuelo. En España hubo un Es, caso hace muy poquito de un abuelo que violaba a su nieta. O sea, bueno, me parece sí. algo increíble. Acá también lo he visto, sí, tíos, hermanos, primos, los abuelos. La típica, ¿no? Tú te vas a trabajar, tu esposa o tu esposo también, y dejas al chico después del colegio, lo cuida el abuelo, el tío, ¿no? Y son quienes abusan de ellos. Y lamentablemente las víctimas, que son niños, que son vulnerables, lo callan y lo padecen durante mucho tiempo en silencio. Es un tema muy, muy, muy delicado. Bueno, vamos a entrar al tema que hoy nos atañe. El otro día estábamos hablando tú y yo, y ostras, salió el tema de los ¿Mm? asesinos en serie. Y tú, bueno, en Uruguay tuvisteis el primer asesino en serie uruguayo, podríamos decir que fue así, ¿no? Pues sí, fue el asesino serial en Uruguay, que fue catalogado de esa forma por encajar lo que es el perfil del serial killer, y bueno, porque tenía un modo de operar con las distintas víctimas. Sus víctimas fueron tres, pero daba todas las reseñas de ser un asesino serial. Y bueno, esta es la historia de... Pues Pablo José Goncalves Gallareta. Así es. Este este buen hombre, que además uno le mira la cara y no tiene una cara de una mala persona, no tiene una No, no. cara particularmente, un rostro que dibuje en sus formas el horror, el terror, la muerte. Este buen hombre nació el 20 de febrero, perdón, el 6 de marzo de 1970, es decir, que tiene un año y 2 meses más que yo, 2 meses más Sí, que sí, yo. sí, sí, sí. Este tipo, Paula, eh, venía de una familia desestructurada, venía de una familia pobre, No, no, tenía no. problemas. ¿Qué pasa con este buen hombre? Bueno, para ponerle un marco a Pablo Goncalves, podemos destacar que no, él era hijo de una familia adinerada, acaudalada. Su padre era parte del cuerpo diplomático que representaba a Uruguay en España. Él nace en Bilbao, España, y su padre era diplomático de carrera. Cuando Pablo tenía 9 años, se radican aquí en Montevideo, en el barrio de Carrasco, que todas sus víctimas fueron conocidas como los asesinatos de Carrasco, porque todas eran de ese barrio. El barrio de Carrasco en Montevideo es un barrio acomodado de gente adinerada, de alta sociedad. O sea, el tipo vivía en Bilbao con sus padres, porque su padre era un diplomático que está representando a Uruguay en España, y Así es, entiendo que nace en Bilbao, por lo tanto una sí, parte de su infancia la pasa en Bilbao hasta los 9 años, y luego regresan a Uruguay. así O sea, es, una familia, podríamos decir, Paola, adinerada, bien sí, situada, una muy familia bien. que no digamos que no era una familia eh, que tuviera problemas, que
que este chaval Pablo José fuera paliza diaria, que encima no tuviera comida en el plato, que no No, tuviera no, la posibilidad de estudiar. O sea, no, una no, familia correcta. como correcto, el niño bien, ¿no? El estereotipo del nene bien, de buena familia, rico, que le iba bien, se destacó porque era un chico muy inteligente, muy aplicado, que no daba problemas, tanto en primaria como en secundaria. Estaba cursando Facultad de Ciencias Económicas y contaba nada más que con 22 años cuando se perpetran los hechos de sangre. Este buen hombre asfixia a sus víctimas. Sí, Las así asfixia a es. las tres. Oye, yo de la criminología son los temas que más me gustan, ¿no? Y el tema de los asesinos en serie me fascina también, ¿no? Me fascina porque dices, ostras, me sorprende cómo puede llegar a ser de retorcida la mente humana para asesinar a alguien y más aún usando según qué método, ¿no? Eh, yo, por lo que tengo entendido, cuando una persona estrangula a otra, es un método de asesinato como muy personal, es decir, como si te estuvieras cebando realmente con esa persona. O sea, este buen hombre sabía lo que estaba haciendo y lo hacía de alguna forma con cierto toque personal, ¿no? Con cierta preparación, con cierta, podríamos decir, no sé, con cierta idea, focalizado ya en que tenía que matar a estas personas. O sea, no Sí, fue sí. algo casual, porque, hombre, todos nos puede pasar que en un momento dado, no sé, estamos en medio de una pelea, hay un momento de tensión, un mal golpe, puede pasar, los accidentes pasan, los accidentes suceden, ¿no? Pero es que este hombre Sí, sí, se sí. cargó a tres víctimas y las tres las asfixió. Sí, 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 lo movía el impulso por matarlas. Él mismo después declara, cuando se imputa los hechos, que él se movía por el impulso de verlas, como pasó con la tercera víctima, que fue así. Si querés podemos repasar un poco cómo fueron dándose los hechos cronológicamente, o... Sí, sí, porque además yo creo que en una sociedad como la uruguaya, una sociedad muy tranquila, porque Sí, tenemos que decir que a las personas que Uruguay no es Argentina, es un país mucho más tranquilo, es diferente a Argentina, quizá no hay tanto crimen como puede haber en Buenos Aires, pues bueno, son diferentes básicamente, sí, ¿no? sí, 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 Son sí, mucho sí. más tranquilas, ¿eh? No es lo mismo estar en México City, evidentemente, que en Madrid. Evidentemente, pues no es lo mismo estar en Uruguay, perdón, que en Argentina. Y esto, evidentemente, en los años 90, la Es, crónica roja nacional de ahí de Uruguay eh, conmociona totalmente a una sociedad uruguaya que no está acostumbrada a este tipo de cuestiones. Y bueno, yo creo que esto, ¿cómo vamos a ir ahora a analizar los tres crímenes y luego, no sé, yo cómo como se toma impacta. esto, cómo se toma esto la sociedad uruguaya? Sí, sí, fue un impacto increíble porque acá no teníamos. Fíjate que en el nosotros salimos de lo que es la dictadura en el año 85, ¿tá? Con todo lo que eso traía aparejado de desapariciones, ¿no? Todo lo que hemos vivido, creo que en casi todos los lugares donde hubieron dictaduras, tanto ahí como acá. Fueron 5 o 6 años de una estabilidad política, de una calma social, y de repente empiezan a aparecer mujeres asesinadas, asfixiadas en las playas. Entonces, imagínate esa sociedad del año 90, 91, 92, y que se ve impactada por todo eso. Además, claro, las víctimas fueron mujeres del barrio de Carrasco, con lo que ello significa. Recordemos que recién dijimos que Carrasco es un barrio de gente adinerada, acaudalada, aristocrática y demás. Y las víctimas eran de ahí, y con todo el peso que tenían las familias para encontrar a quienes las estaba asesinando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando en un momento unen los tres casos
como que podían ser las víctimas de un mismo asesino y no aislados los hechos entre sí. Vamos a ver, este buen hombre, Pablo José Goncalves, vuelve a Uruguay. Evidentemente lo hace con nacionalidad española y por lo tanto se nacionaliza allí en Uruguay con nacionalidad uruguaya. Y creo que el primer crimen lo comete con 22 años. Lo comete con 22 años y, como tú decías, se conocerán como los crímenes de Carrasco. La primera víctima muere muere, no sabemos exactamente si el 1 de enero de 1992, pero sí que sabemos que se encuentra ese día, el 1 de enero de 1992. O sea que esta mujer, no sabemos si falleció en el 1991 o en 1992, pero la cuestión es que no vio ni terminar el primer día del año 92. Así es, así es. Su primera víctima fue Ana Luisa Miller. Ella había salido a festejar el nuevo año con su novio, una persona también reconocida del ámbito de la sociedad en Carrasco. Fueron, cenaron, después fueron a una discoteca bailable muy conocida también en Carrasco en esos momentos, All Christian. Y una vez terminado el evento social, salen de la discoteca, ella manejaba su coche, ella deja a su novio en la casa de él, ella se va hacia su casa y nunca llega. Además, el novio lo entrevistan y él así lo afirma. Incluso dice que mantuvieron relaciones sexuales muy breves antes de que esta chica antes de que Ana Luisa Miller se fuera para casa. Claro, sí, sí. Y bueno, y es por eso que al ser el primer hecho, él fue el primer sospechoso, claro Ahí está. está, ahí está. Ahí quería llegar yo ahí. Sí, él es investigado y, bueno, no encontraban elementos. Él mismo pide someterse al polígrafo, que se usaba mucho en aquel entonces, y encuentran que no, tampoco marcaba nada. Lo averiguaron por todos lados. Se lo querían imputar porque era, bueno, no pensaban en otra cosa. Como vos decías al principio, esta sociedad muy chata, donde no había asesinatos así porque sí, sino que siempre era un motivo pasional, si se quiere, entre parejas. Y bueno, y en la mañana de ese día es que encuentran el cadáver de esta chica. ¿Cómo la encuentran? Porque la encuentran en la playa. En la playa de Solimar, que es un balneario que está pasando Carrasco, es un balneario de ahí cerca. Alguien que pasaba por allí, encuentran su cuerpo boca abajo, no estaba enterrado, presentaba signos de golpes en el rostro y muerte por asfixia. Y la posición en la que encuentran el cadáver, determinó el forense, que había caído de esa manera porque había sido tirada desde lo alto, porque Solimar tiene unas dunas. Si tú aparcas el coche ahí arriba y dejas caer un cadáver, queda como quedó el cuerpo de Ana Luisa Miller. Tremendo, tremendo. ¿Te consta si hubo agresión sexual a ti? Pues no, lo que he tenido a vista con respecto al informe forense de médico Berro es que no se encontró semen de Pablo Goncalves, específicamente. Algo tenía porque había mantenido relaciones con su novio, pero no semen de Pablo Goncalves. Pasan 9 meses y nos vamos al 20 de septiembre de 1992, de ese mismo año. O sea que este Así es. tipo no espera, o sea, espera el tiempo de un embarazo Así es. y vuelve a cometer otro crimen. En esta ocasión, una chica bastante más joven, Sí, 15 años. 15 años, madre mía. ¿Cómo se llamaba esta chica? Andrea Castro, una Andrea chica de Castro. 15 años que había ido a bailar a una discoteca, a otra discoteca de Carrasco, en England, y allí se encuentra con Pablo Goncalves. Vale destacar que los que son no este perfil como el de este asesino son encantadores.
¿no? Tienen un encanto especial como para envolver a sus víctimas, manipularlas. Él sale del boliche bailable con esta chica. Al parecer la iba a llevar a dar una vuelta, le ofreció llevarla a la casa. La chica accedió. Accedió y fue la última vuelta que dio, ¿no? La chica esta está 3 semanas desaparecida. Así es, sí, Tres así es. semanas. Encuentran bastante más lejos su cadáver. 20 días después lo encuentran semi-enterrado en la playa Mansa de Punta del Este. Es un balneario más conocido acá en Uruguay, en Maldonado, en el departamento de Maldonado. Y allí encuentran el cadáver. La causa de la muerte fue asfixia. No obstante, en este caso, Pablo Goncalves decide dejar su sello, su marca, y le deja anudada una corbata. Pero se constata que no fue estrangulación con la corbata, sino que se lo deja a modo de firma. Luego se supo que la corbata era de su padre. Así es, así es. Posteriormente, cuando ya lo tenían detenido y confeso, cuando allanan su domicilio, encuentran un juego de corbatas igual que era de las que usaba el padre. Bueno, una prueba. Hace un momento has dicho algo que me ha recordado mucho a Ted Bundy. Ted Bundy también era un tipo encantador. Era un tipo, bueno, decía que estudiaba Derecho, fue a muy pocas clases, la verdad. Pero bueno, era un tipo muy amable, muy cordial, y con la excusa de tener un cabestrillo, el brazo en un cabestrillo, pedía ayuda a las chicas y les daba un golpe, las subía al vehículo y a partir de ahí las raptaba. Paola, hoy en día, por esto estamos hablando de 1992, 1993. Ujú. Las personas que nos están escuchando y que tienen hijos, porque muchas veces los padres dejamos en manos de las escuelas la educación de nuestros hijos y esto a mí me parece un grave peligro. Yo creo que los niños los tenemos que educar nosotros, no las escuelas, ¿no? Ujú. ¿Qué le dirías tú a los padres de niños, de niñas de 12, 13 hasta los 20 años como medida de precaución? Porque hoy en día continúan desapareciendo muchos jóvenes y muchas Sí, jovencitas. O sea, es que no es algo que fuera de esa época, sino que se inició en Uruguay en esa época, pero que hoy en día continúa sucediendo, incluso podríamos decir que a mayor escala. ¿Qué les podríamos decir a estos padres? ¿Cómo tendrían que educar a sus hijos para que tomen ciertas medidas de precaución respecto a esto? es es muy difícil lo que planteas. Pero claro, yo como mamá me pongo en eso y lo que pienso es que, bueno, primero de base tenés que enseñarles a que no se acerquen, ¿no? Como nos enseñaban a nosotros, no acercarse a desconocidos, no aceptar nada de desconocidos, estar atento en la calle. Ahora pasa mucho que los chicos y los grandes también van muy distraídos por la calle con el teléfono, tiqui, 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 y no van prestando atención al entorno. A veces hay alertas en el entorno, un auto que se para cerca, digo, ha pasado acá con unas chicas hace no mucho, que las intentaron llevar en una camioneta blanca que andaba en la vuelta queriendo raptar chiquilinas, y, y bueno, vos tenés que estar alerta cuando ves algún movimiento, acercarte a una casa, entrar a una casa, pedirle ayuda a alguien. Hay que educarles a tener un andar defensivo, ¿no? En la calle, no ir distraído, porque la distracción bueno, te puede valer la vida, ¿no? Yo al menos Este, también recomendaría a los padres que si tienen hijos menores que realizan trayectos solos, de claro, vuelta a sí. la escuela o lo que sea, y cuando salen de la escuela y regresan a casa, los padres no están en casa, porque muchas veces pues tenemos que trabajar, ¿no? Pues por Claro. desgracia. Pero como mínimo, y yo hace muy poquito que borré este mensaje de mi teléfono móvil, pedir que tu hijo menor te avise estoy en casa. Cada Ah, día, sí, cada día. fundamental. Entonces, claro, yo le decía a todos mis hijos, que tengo unos cuantos, tengo 4, les decía, oye, cuando lleguéis a casa enviarme un mensaje. Enviarme un mensaje o me llamáis, lo que queráis, lo que os vaya mejor, pero avisarme que estáis en casa. Porque Sí. si yo sé que a las 5:30 tienen que estar en casa o a las 6,
Si a las 6:30 no han llegado, me empiezo a preocupar. Porque no hay que esperarse ni 24 horas a que desaparezca un menor. No, O sea, no, es que, 24 horas te pueden pasar la frontera. claro, es que tiene que ser a los 3 minutos. A los 3 minutos. Nos Sí, vamos sí, a un poquito más adelante. Estábamos en septiembre de 1992, a finales de septiembre, y nos vamos a principios de febrero de 1993. Entre el así primer y es. el segundo crimen transcurren 9 meses, pero entre el segundo y el tercero mm, transcurre octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses y 28 días. Es decir, Sí, sí. este tipo ya estaba cogiendo carrerilla. Claro, es que quizás, un detalle, lo que hizo que pasara tanto tiempo entre el primero y el segundo es que en junio o julio muere su padre, Hamlet von Galvez. Entonces, quizás estuvo de duelo y dijo, no, esperamos un tiempo prudencial. Pues bien, como decías, el 8 de febrero, su tercera víctima es María Victoria Williams, una chica de 22 años que vivía también, era vecina de Carrasco, a 2 cuadras del agresor. Y bueno, ella estaba esperando el ómnibus para ir a trabajar. El ómnibus es el transporte público de pasajeros, no sé cómo le llamáis vosotros ahí, Autobús. el autobús. Y él, después, cuando hacen la reconstrucción, él mismo cuenta que él la ve por la ventana y siente el impulso de matarla, ¿no? Entonces él sale, la llama, le pide que le ayude, que su abuela estaba teniendo un infarto y que él no podía reanimarla solo, que le ayudara llamando al 911. Pues la chica entra, porque claro, te ves frente a una situación de ese tipo, entró y cuando ella estaba para efectuar la llamada, él la sorprende por detrás, la golpea y le asfixia con una bolsa de nylon. Tras un forcejeo, bolsa de nylon y la asfixia. Y bueno, tuvo el cadáver de la chica un mes y medio, perdón, un día y medio en su casa, detrás de un sofá, En su escondido casa. Madre mía. en su propia casa. Madre mía. Y bueno, y después la lleva a un parque cercano de la zona de Carrasco, que es el Parque Roosevelt, y arroja el cuerpo allí, donde es encontrado. A mí lo que me sorprende es el móvil. Aparentemente no hay móvil en todos estos asesinatos. Sí que es cierto que a mí me consta que hubo una enfermera, Así es. de las cuales las iniciales son V.G. Que denunció a esta alma caritativa por violación en 1991. Por lo tanto, me sorprende mucho, de alguna manera, que no violara a las víctimas, o que al menos no se encontrara ningún resto. A lo mejor las violaba con algún tipo de preservativo, no lo sé, pero habiendo estos antecedentes, Paula, y no habiendo un móvil aparente, qué conclusión puedes sacar tú al menos? Y que él comenzó su despertar y que ella fue quien lo denunció. Podemos Sí. dejar la puerta abierta a que quizás hubieron algunos otros casos que no se supieron, porque vos no salís, no te levantás un día de la nada con 20 años y decís, ¡chum!, voy a violar gente. ¿No? Ya tiene que ser algo que está dentro de ti. Y bueno, y ese instinto malvado, oscuro que yacía dentro de él, se fue como perfeccionando, yendo cada vez a más, porque si ves la evolución entre los 3 crímenes, ves que el primero empieza con un golpe, una estrangulación y la tira, después terminamos con que la oculta en su casa. A la otra, a la segunda le deja una corbata, ya le empieza, ¿no?, a perfeccionar un poco lo que es esos asesinatos, ¿no? Va despertando en él nuevos detalles, nuevos modos para cada una. Me recuerda mucho a un caso que hubo en España, Marta del Castillo, donde algunos de sus presuntos asesinos incluso participaron en búsquedas como voluntarios organizados por el vecindario. Aquí sucedió lo mismo, porque resulta ser que
No sé exactamente qué tipo de relación tenía con María Victoria Williams, pero sí que es cierto que Pablo José Goncalves participó de forma voluntaria, como cualquier vecino más, en una batida en la búsqueda de esta mujer. Hasta ahí llega el cinismo de Mm. este hombre. Sí, 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 se hizo un rastrillaje en la zona, porque como te dije está el Parque Roosevelt cerca, y él participó de esa búsqueda, que es, por eso es el impacto que lo que conmociona a la sociedad de Carrasco y a todo en general, que él fuera hallado el culpable de esos asesinatos, ¿no? Por todo, por todo, por todo, porque participó en las búsquedas, era vecino de todas ellas, y bueno, y encajaba con el perfil del niño bonito, el niño bueno, el niño perfectito, ¿no? Este angelito, que además creo que es detenido el 20 de febrero de 1993, o Ahí está. sea, 12 días después de asesinar a María Victoria Williams. Y lo Eh, importante, ¿qué es lo que tú marcaste, Arthur? La violación. la violación, claro, claro, porque él empieza en 1991, por eso yo digo que yo creo que sí que las violó. Lo que pasa es que debería usar algún tipo de preservativo para no dejar rastro. Este tío era muy cínico. Sí. Eh, yo creo que se olía ya que lo iban a pillar, porque además él había viajado a Porto Alegre, que es donde vivían sus dos medio hermanos, y Ujú. él ya llevaba como idea en la cabeza largarse a Brasil. Largarse a Brasil y allí poner algún negocio, alguna estación de servicio o algún otro tipo de negocio. O sea que él ya se olía de alguna forma que lo iban a pillar. Paula, ¿tú sabes cómo lo pillan a este angelito de la guarda? Por cómo, qué es, dónde falla este hombre para que lo pillen. Pues sí, mira, tú ya hiciste mención al hecho de violación contra la enfermera que lo denuncia y que, bueno, como no había pruebas concluyentes que lo incriminaran, era la palabra de él contra la de ella, y él decía que fue una relación consensuada. La violación fue con esposas. Ella dice que él la esposó a punta de pistola, la tuvo retenida en el automóvil, la esposa y la viola. Y acá el tema de las esposas es fundamental. Bueno, Porque fue, después fue, de los, fue consensuada por las esposas, ¿no? La violación. claro, según él era un tipo de jueguito perverso. Y le creyeron. La policía de ese entonces le creyó a él. ¿No? Él era un acomodado de alta sociedad y ella era una enfermera. Que Oye, dicho sea de... es Dime. verdad, ¿eh? Es verdad porque, mira, yo, cuando uno mira la prensa, y sobre todo en España, en Andorra, bueno, yo soy andorrano, ¿eh? No soy Ujú. español, pero siempre Sí. hablo de España porque es mi país vecino y es donde más casos hay, ¿no? Pero es verdad que, aunque la policía trate por igual los asesinatos, en la prensa parece que hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda. O sea, Así es. si tú eres un pobre desgraciado y te vas a la prensa, Mm, no vas a salir. no. Recuerdo un asesinato en Barcelona. Desapareció una mujer con cierto poder adquisitivo, que luego bueno, se descubrió que la habían asesinado por un móvil económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y era una mujer de una parte de la sociedad bastante benestán, ¿no? Que se dice en Barcelona, de la alta sociedad, de la alta alcurnia. Y sus hijos salieron en TV3, salieron en toda la prensa, salieron en todos, que me parece fantástico y me parece muy bien. Pero es que esto tendría que ser igualitario Para con todo el todos. mundo. O sea, no pueden Claro. haber víctimas de primera y víctimas de segunda categoría. Paula, ¿cómo lo ves tú? Y lo veo igual que vos. Y lamentablemente eso sucedió, sucede y va a seguir sucediendo. Y es más, justamente en ese marco es que te digo que a Pablo Goncalves lo atrapan y lo meten preso y con toda esa condena porque mató 3 chicas de familia acaudalada. Si hubieran sido las empleadas domésticas de Carrasco, alguna otra enfermera, yo creo, y es mi opinión,
otra hubiera sido la historia. No sé si él hubiera estado preso o tanto tiempo preso. ¿Cómo lo pillan? Bien, lo que remarcábamos el detalle de la violación con el uso de las esposas. Después de la tercera muerte, un amigo de Pablo Goncalves lleva a la policía un juego de esposas que Pablo le había dejado para su cuidado. Con esto, y él va y dice, ¿no? Me las entregó mi amigo Pablo Goncalves para que yo se las tuviera y bueno, en virtud de todo esto que está pasando, las vengo a entregar. Entonces ahí la policía toma nota de aquella denuncia de violación que hubo en el 91 y empiezan a atar cabos. Y deciden detenerlo para averiguaciones. Y así cuando venía de Brasil, que andaba en ómnibus, lo agarran en el Chuy. El Chuy queda en Rocha y es frontera con el Brasil. Y lo detienen y bueno, él en sede policial confiesa. En sede de justicia también, frente al fiscal, al juez, también confiesa. Y bueno, incluso participa después de la reconstrucción de los hechos. Vale destacar que el caso de Ana Luisa Miller, la primera asesinada, es el que último se resuelve. Ese confiesa autor de los dos delitos, el de Andrea Castro y el de María Victoria Williams. Pero cuando hacen la reconstrucción de los hechos del asesinato de Miller, él da detalles que solamente el asesino podía saber, como ser que le había atado las manos con los cordones de sus zapatos, unos cordones de cuero, y que el médico forense que hace la autopsia dice que en los nudillos de Ana Luisa Miller y en las muñecas había marcas que solamente esa huella puede ser dejada por unos cordones de cuero finito, como son los de los zapatos que él decía. Lo mismo que la posición del auto. Él toma un patrullero de la policía, le dicen, no, estaban en una reconstrucción. Le dicen, bueno, ponelo como te paraste este día cuando arrojaste el cuerpo. Y él lo deja en una posición específica que solamente la policía forense, científica que había tomado las fotografías del lugar, sabían de esas huellas, de esa posición del auto. Y solo el asesino podía saberlo. Este buen hombre es procesado el 1 de septiembre de 1993 por el asesinato de Ana Luisa Miller, de 26 años, y es condenado por la justicia de Pando por homicidio. Luego, el 9 de febrero de 1996, es condenado por los homicidios de Andrea Castro Pena y María Victoria Williams. También se le sentencia por ultraje público al pudor, violación, privación de la libertad de la enfermera V.G, no sabemos más, y se le confirma una cadena de 30 años de prisión. Vamos a ver si sabemos sumar. 1996 más 30, ¿cuánto hace? 2024, ¿no? Bien. Sí. Acordémonos de esta fecha, 2024, porque luego veremos si la justicia es, tal y como nos la pintan, una señora que tiene una venda en los ojos para no mirar a nadie y favorecer a nadie, y cumple esas sentencias. Acordaos de esta fecha, 2024. Bien. Así es. Este tipo, en el interior de la cárcel, en el penal de Libertad, curioso nombre, ¿no? En el penal de Libertad, o sea, es curioso el nombre. Uno de los reclusos lo apuñala. 26 puñaladas recibió. 26 puñaladas. Y no muere, y de ahí lo remiten a cárcel central. Sí, cárcel central, cabe destacar que es yo vivo en el centro de Montevideo, la cárcel central está acá nomás, a unas cuadras, en lo que es la jefatura de policía de Montevideo, está montado el edificio ahí que es cárcel central, que era una cárcel donde iban a parar, lisa y llanamente te lo voy a decir, aquellos que tenían mucha plata, mucho dinero, los delincuentes de cuello blanco, ellos iban a cárcel central. Claro, pues este tipo
Se ve que ahí, pues en el penal de Libertad, él hacía más o menos lo que le daba la gana, o sea, manejaba a los presos a su antojo y conveniencia, y esto al final, hasta que debía molestar a alguien y le convirtieron en un blanco, vamos, para hacer un ajuste de cuentas. Pero este tipo, este angelito, recibe estas 20 y pico puñaladas y sobrevive, ¿no? Increíblemente. Digo, tú o yo recibimos una y pasamos para el otro lado. Y esta gente sobrevive a lo que sea. Es increíble. Madre mía, madre mía. A ver, vamos a ver, porque antes hemos sumado. Ujú. Hemos sumado y hemos dicho que este buen hombre, este angelito de la guarda, tendría que haber salido de la cárcel en 2024. Pero, según la ley 17.897 de humanización del sistema carcelario, la condena se le reduce en 4 años. 4 años porque, bueno, pues entre otras cosas, estudió, trabajó, tuvo un buen comportamiento y, según esta ley, podría quedar en libertad el 19 de agosto de 2019. 2016. Sí, Sí, este es en un primer término, en 2019. Pero es que este hombre no sale en 2019, sale antes, ¿no? sí, así es. Esta ley este sistema del 2 por uno como le llamamos acá, yo no sé si lo tienen por allí o lo tuvieron alguna vez. Lo, Sí, tu- lo ¿lo tuvimos, lo tuvieron? ¿Lo tuvimos. Lo que tuvieron? pasa es que ahora hay la pena de cárcel no revisable. Y entonces esa es prácticamente como una perpetua ahora mismo. Bien, ojalá nosotros lleguemos a eso. Ese 2 por uno trabajan, estudian, mandan esos días, se vuelven, créeme que yo que trabajo en eso, se vuelven las personas más estudiosas y más trabajadoras que puedan existir en el planeta cuando están presos. Salen y hacen todo para volver. Pero son muy estudiosos y trabajadores, reducen la cantidad de días de trabajo a la mitad y eso se les descuenta. Y bueno, y fue lo que pasó con Pablo Goncalves. Él en el 2012 también pidió la libertad anticipada, que es también otro beneficio que se le da a quienes están en reclusión, que bueno, si tenés 2/3 de la pena cumplida, tenés derecho a pedir una libertad anticipada. Hay una serie de informes que se toman en cuenta, informes de la cárcel, informes psicológicos para saber si estás apto para reinsertarte en la sociedad. Y bueno, y después ahí entre el fiscal y el juez deciden si te la dan. Total, Pero que este tipo tenía que haber salido en 2019, pero ¿cuándo sale, Paola? sale en el año 2016. 2016. Antes hemos dicho que os apuntarais una fecha, 2024. De Así es. 2024 nos vamos a 2016. Sale muy barato, ¿no? Cargarse a tres personas. Claro, el tema es que está ese sistema de 2 por uno vigente que realmente los beneficia a todos, a todos, por igual, a los reclusos, a todos. Salvo ahora que está en vigencia una ley nueva con respecto a ciertos delitos, impone otra cosa. Pero hasta hace poco y con los viejos, y en el caso de Goncalves en su época, todos tenían derecho a reducir la pena. Y es así como esta buena alma, después de haber sesgado la vida de 3 personas, reduce su pena en 7 años, ¿no? 7 años y 4 meses menos de lo que debería haber cumplido. Este tipo, según algunos estudios psicológicos, se le califica como un psicópata compulsivo, una persona con tics, una persona indiferente, le da igual, absolutamente igual el sufrimiento de sus víctimas, una ausencia total de culpa, una ausencia total eh, o indiferencia respecto a los conflictos.
Sí, no, no que, mostró ningún tipo de arrepentimiento. claro, Eso claro, fue, eso fue lo que dio como resultado la pericia psicológica que se le practica en función de otorgarle la libertad anticipada, y ese informe fue muy negativo, fue por eso que no se la concedieron. claro, es que realmente, además el tío no vaciló ni un solo segundo en matar a esas personas. Yo creo que es que si no lo hubieran pillado, se hubiera ido a Brasil Y y hubiera hubiera seguido. continuado matando personas. Claro, tú me imagino que en 1992 ya tenías cierta conciencia, ¿no, Paola? Sí, en 1992 tenía 12 años, pero Imagínate. recuerdo que en aquel año empezando el liceo, se hablaba en el primer año de secundaria Yo del tenía 20 21 años ya. ¿Y Sí, cómo te quedaste tú con esas? ¿Qué y recuerdos con tienes? miedo. Y bueno, miedo. La gente tenía miedo a todo nivel. Mira, yo tenía amigos, compañeros de clase que tenían hermanos más grandes, adolescentes, y sus madres, ¿no? No querían que anduvieran solas, que tuvieran cuidado, trataban todos de que anduvieran acompañados y anda un asesino, anda un loco que anda asesinando chicas, ¿no? Era eso. Entonces que había que tener cuidado, ese era el mensaje en aquella época. 31 de diciembre de 1991. ¿Cómo puedes asesinar a una persona a las puertas de... Bueno, es que no se debería asesinar nunca, ¿no? No, no, no. Pero salir de caza, pues yo creo que este tipo salió de caza. Un 31 de diciembre es que me parece algo de psicópata total. Sí, totalmente. Son motivados por un impulso, ¿no? Ese pulso no se sabe qué es lo que lo dispara, pero sí se sabe con respecto a los psicópatas que tienen tratamiento, pero no tiene cura. Y de lo que se hablaba de Goncalves, un psiquiatra forense de Buenos Aires que examinó su caso. Su opinión, su evaluación era que no iba a dejar de matar nunca, porque también toda la sociedad se veía conmocionada cuando a este tipo le iban a liberar, ¿no? Imagínate que acá era un poco eso de, ¿saldrá a matar de vuelta? Bueno, si hay muertes, si aparecen cadáveres, Pablo Goncalves. 23 de junio de 2016. Este tipo sale y ve la luz del sol. 23 Sí, años, 4 meses y 3 días en prisión. así es. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, estudió, dio clases, se casó, se divorció y tuvo una hija. Tuvo una hija. O sea que, cosa que las 3 chicas a las cuales le arrebató la vida no tuvieron la oportunidad de hacer. Me parece demencial. Me Y parece me, demencial. ¿Dónde y me está co- este tipo ahora? bueno, él en el año 17 es apresado en Paraguay. O sea, Vaya, extrañaba estar en reclusión, extrañaba, ya era su casa. Y sí, lo detienen y lo procesan y lo sentencian el mismo día, lo encuentran paseándose en una moto, que llevaba un arma, 20 cartuchos o una cosa así, y 9 gramos de cocaína que serían para consumo propio, no para venta, tráfico. Pero bueno, con eso le dan una condena de 2 años y un par de meses, más o menos, que fue lo que cumplió en Paraguay, y ya estaría libre de esa causa al menos. esto en 2017. Sí, Y este y buen salió. hombre, ¿dónde está hoy? 2021. ¿Se sabe algo de él? Hoy no se sabe nada. O sea, Así a nivel público, ¿no? No, tenemos un asesino. serial killer vagando, no sabemos por dónde, totalmente libre, padre de un niño. Oye, yo creo que al final también como padre te tienes que Mm. hacer ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué he hecho yo para, si soy una persona normal, tener un hijo así, ¿no? Bueno, o no eran normales los padres de Pablo José Goncalves, porque quizá a veces
nosotros podemos pensar que también vivía en un entorno familiar estable y no era así. A lo mejor esta gente trabajaban tanto y tanto en tanto que a lo mejor es que no tenían tiempo ni para dedicarle a su hijo. Pero suponiendo que hubieran sido buenos padres, no sé, yo en ese caso te preguntas, ¿qué he hecho mal yo para que mi hijo sea así? Bueno, ahí podemos entrar a poner en el juego lo que son las teorías criminalísticas, ¿no? Hay algunas que hablan de lo que es el ámbito de formación del individuo, que puede impregnarlo de algo, y hay otras teorías que hablan de que lo traes en la genética, en los genes. Hay un tipo de desorden que es hereditario, y algunas otras teorías más se abre en el abanico y se posiciona cada técnico en una de ellas diferente, ¿no? ¿Cómo te sientes tú teniendo a este tipo en libertad? Bueno, mira, nuestra sociedad está tan plagada, ¿no? Entiéndase bien, plagada de tanto delincuente. Vos salís a la puerta de tu casa para irte a trabajar todos los días y no sabés si llegás, si volvés. Si tenés hijos que van a la escuela, al colegio, no sabés si algún loco no abusa de ellos en un baño, dentro de la institución donde estudia, un familiar. Tenés muchas cosas de las que preocuparte, también porque tenemos no asesinos seriales sueltos por todos lados, pero sí muchos delincuentes capaces de que no les interesa nada, ya no hay filtro con respecto al delito. Antes por lo menos no transgredían ciertos códigos. Ahora vale todo, no les importa nada. Entonces de eso te preocupas el día a día, en realidad. Sí, porque uno quizá puede pensar de forma errónea, bueno, es que estamos hablando de Uruguay, no, pero es que en España pasa Mm. absolutamente lo mismo, o sea, pasa igual, o sea, es que es exactamente lo mismo. Oye, a mí los norteamericanos me Mm. fascinan por muchas cosas, ¿no? Pero hace poco me enteré y es una aplicación que a mí me encantaría. Es que sí que es verdad que los norteamericanos hacen cosas muy mal, ¿no? Y tienen sus zonas oscuras, ¿no? O sus Mm. caras ocultas, ¿no? Como la luna. Sí. Pero hay cosas que hacen súper bien. Hay cosas que a mí me encantan. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, en Europa es que te venga alguien a casa con un arma, que Mm. te vaya a descerrajar un tiro, te vaya a matar y tú en defensa propia te lo cargues y vayas tú a la cárcel. Es que eso no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, dejando eso, es otro debate. En Estados Unidos existe una aplicación que Mm. te permite localizar a tiempo real violadores y pederastas. Y eso me parece muy bien. Muy bien, Sí, muy bien. O sin sea, dudas. claro, esto tú crees que no sé si hay algo así similar en tu país, en Andorra no existe, en España no existe, en Francia no existe, en Alemania Mm. no existe, pero me Ujú. encantaría que existiera. No sé si en Uruguay tenéis algo así. No, acá en Uruguay no contamos, no estamos tan lejos, estamos muy atrás con ese tema. El- lo, mm, la innovación es una ley que está en vigencia desde el 9 de julio del 2020, que se denomina LUC, es Ley de Urgente Consideración, es la 19.889, y esa ley que reforma lo que es la pena para algunos delitos y que deje de computársele el 2 por 1 a ciertos delitos, con lo que hablábamos hoy, es que se haga un registro nacional de violadores y abusadores sexuales. Eso es un avance, porque no teníamos nada de nada. Ahora por lo menos cada expediente que nos llega con un imputado de ese tipo o cuando le dan sentencia pasa a ese registro y bueno, y es parte de consulta por parte de la policía y de los jueces, ¿no? En las sedes penales. Y de familia especializada también. ¿Sí? De familia especializada que es la que trata los abusos intrafamiliares, entre otras cosas. Em, tenemos herramientas que a mí, bueno, esta herramienta en Norteamérica
me gusta mucho y aquí que tendríamos que hacer un copiar-pegar en Europa al menos. No sé si tú crees que en Uruguay, bueno, ya me has Sí, dicho que sí, 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 que considero también, que sí, también sí, tendría sí. que estar. Pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Pero hay también métodos para que nosotros podamos controlar a nuestros hijos. Yo creo que es importante que los controlemos cuando son pequeños y hay aplicaciones, hay herramientas, hay medios que son además gratuitos como FamiSafe, Family Locator, Find My Kids. Ujú. Hay muchas aplicaciones que son, algunas de ellas gratuitas y que sirven para localizar ya no solo a nuestros hijos, sino también, por ejemplo, a familiares mayores con Alzheimer, con demencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además pues, nos dicen dónde están tus hijos. Hoy en día, pues yo creo que incluso es bueno ponerles un reloj de estos inteligentes que llevan GPS hoy en día y que los controlan, ¿no? A menos a los niños que sean menores de 18 años y sobre todo, por desgracia, a las niñas, porque son las más vulnerables, porque hoy en día aún hay, y perdonad la palabra, hijos de puta, con perdón, Sí. que son capaces de violar a una cría de 2 años. O sea, es que me parece, a esta gente habría que cortarles, eh, bueno, Todo, muy lentamente. lo que yo sé muy lentamente y dejarlos, una vez se le hubiera cortado todo, dejarlos una horita con la familia en una habitación completamente hermética y sin capacidad de salida. Ahí, 100% de acuerdo ahí contigo. le devolverían exactamente lo mismo. Por esto tiene que ser, vamos, yo creo violar a una cría de 2 años. ¿En qué mente y en qué cabeza cabe? Paula, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Este tema puntual, individual, lo hemos agotado, pero como vos nombrás y sacás cosas, hay mucho, ¿no? Es extenso lo que es toda la miseria de la humanidad que vemos día a día, es extensa. Pero por acá, bueno, nada más que decirte que muchas gracias, Arthur, por tu invitación. Y bueno, ha sido una entrevista me he sentido muy cómoda, de maravillas, así que te agradezco mucho. Y Gracias, bueno, gracias a ti, Paula. Y bueno, y espero que si algún día, no sé, te decides hacer algún canal de iVoox, pero algún podcast en iVoox o algún canal en YouTube, que nos lo digas para que al menos también podamos decirlo. Es interesante. Oye, espero que vuelvas a venir, ¿eh? ¿cómo? Y espero que vuelvas a venir Bueno, cómo a no, explicarnos más cosas. sí, cómo no, será un placer cuando tú lo quieras y lo veas que puedo aportarte algo, acá estaré. Oye, Por que yo, supuesto que sí. yo te comenté un tema, te dije un nombre, el petiso orejudo, Sí, que es un- que ese me dice orejudo. Eh, los que nos estáis escuchando en iVoox o los que nos estáis viendo en YouTube, poner petiso orejudo en Google. Pablo José Goncalves Gallareta era un aficionado comparado con este hombre. Era un aficionado. O sea que, oye, no sé, Paula, no sé si del petiso orejudo o de quién, pero en poco tiempo te vuelvo a hacer otro atraco a mano armada Perfecto. y volvemos a hablar de alguna alma caritativa de estas. Muy bien, cuando gustes, Arthur. Y nuevamente muy agradecida contigo. Muchísimas gracias, Paula.